Estaba recién estrenado Chávez en el poder y yo tenía una columna en el diario La Religión llamada Cartas a Chávez, en la que escribía de forma crítica y satírica sobre su gobierno. Recuerdo que el general Ennio Torres me dio la oportunidad de escribir en tan prestigioso diario. Acerca de Nicolás, recuerdo que nos citamos para encontrarnos en la sede del Palacio Federal. Él salió para disculparse diciéndome que en ese momento no podía atenderme y pospuso la reunión para otro día. En ese entonces Nicolás era una especie de asistente de Luis Michelena. Esa semana me encontré de forma casual y no planificada con Maduro, pero en el cafetín del círculo militar. Yo estaba reunido con el general Suju Rafa. Creo que después de verme con Suju, nunca más recibí una invitación de Nicolás. Pero lo vi una vez más en el velorio de Chávez, en el salón de la antigua Academia Militar en Fuerte Tiuna. En esa ocasión, acompañé al coronel Pompeyo, ya que formaba parte de la comitiva de la Sociedad Bolivariana. Recuerdo que no hicimos la cola del millón de asistentes. Entramos por el lado trasero de la academia, donde llegaban las autoridades y los militares. Así que los pude ver a todos ellos. Allí estaba Nicolás, estaba Tarek Laizami, naturalmente el caudillo Chávez. A este último lo vi en la burla. Por cierto que a Chávez lo había conocido antes de ser presidente, en un evento en Guarenas. Me lo presentó William Lara, cuando yo estaba militando en la causa radical. En ese tiempo yo venía de perder las elecciones de la Federación de Centros de Estudiantes, de la UCB. Me concilia saber que ganamos algunos centros de estudiantes. El punto es que conocí a Chávez en esa marcha. Después William me invitó a participar en el movimiento y quería enviarme a un estado, no recuerdo realmente. Pero sé que lo pensé mucho y después ya no hubo tiempo de montarme en ese autobús. Aunque tuve mis dudas sobre la naturaleza democrática de Chávez, de hecho, voté por Salas Romer. Yo nunca esperé que esto de Chávez terminara de esa forma para los venezolanos. Una dictadura de largo plazo con sucesión en un tirano. Qué sorpresa fue la elección de Nicolás Maduro como sucesor de Hugo Chávez. El mismo Chávez fue el encargado de anunciarlo. No recomiendo a nadie que sea vicepresidente de la República. No le recomiendo a nadie. Por eso quiero que le demos un aplauso de apoyo, de estímulo al nuevo vicepresidente que es Nicolás Maduro. Canciller Nicolás Maduro, vamos a desearle mucho éxito. ¿Qué fuerza poderosa llevó a Hugo a tomar esa decisión? ¿Quién se benefició? Resulta intrigante la coincidencia de que Chávez se enfermara gravemente en ese momento tan crucial. Estas preguntas me han impulsado a investigar sobre este tema, basándome en mis propias especulaciones y teorías. Así que de ese modo he creado este material audiovisual que espero abra el debate y nos ayude a entender mejor esta compleja realidad venezolana que nos sacude. A veces lo más evidente resulta ser la verdad. Y en Venezuela lo evidente está a la vista de todos. Maduro actúa como un peón cubano. Abramos el debate, pero primero permítame compartir mi teoría sobre esto. Introducción. La manifestación de amor del pueblo de La Habana y del pueblo de Cuba en esta noche gloriosa de historia grande de la patria común. Cuando Chávez nombró a Nicolás Maduro como su vicepresidente, eso fue en el año 2012, pocos podían prever la magnitud de esa decisión. Este nombramiento ocurrió justo cuando Chávez fue diagnosticado con cáncer. Tiempos y todos los lugares. Seguramente no fue difícil para Fidel darse cuenta de algunos malestares que, más allá de mi rodilla izquierda, yo había venido tratando de disimular desde varias semanas atrás. Me interrogó casi como un médico
me confesé casi como un paciente. Y esa misma noche, todo el inmenso avance médico que la Revolución Cubana ha logrado para su pueblo que ameritó una intervención quirúrgica de emergencia. Comenzó, por tanto, y de inmediato, otra serie de estudios especiales, citoquímicos, citológicos, microbiológicos y de anatomía patológica, que confirmaron la existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas. Chávez era amado por una gran parte de la población venezolana, hasta el punto de ser idolatrado. Sí, podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Corazones buenos. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda hacer el bien. Tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que... Sus críticos decían que se comportaba como un monarca. Lo cierto es que él controlaba todos los poderes públicos. Usaba su carisma para impulsar su agenda política. Su influencia traspasaba fronteras, llegando a otras culturas y países. Chávez vivía como un jeque saudita, a pesar de su retórica sobre la austeridad. Él solía gastar cerca de $500,000 al día en sus viajes oficiales. Lo curioso es que a pesar de su discurso sobre la humildad y la pobreza, Chávez llevaba una vida de lujo. En sus propias palabras, él decía: ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo. Sin embargo, su estilo de vida y el uso del dinero público contaban una historia diferente. Este rey de los pobres gastaba sumas enormes de dinero en sus giras y viajes, desatendiendo las necesidades básicas de muchas familias venezolanas. Después de su muerte, convenientemente durante una operación en Cuba, Nicolás Maduro se convirtió en presidente tras unas elecciones controvertidas y apoyadas por las fuerzas militares. Así, los cubanos formalmente llegaron al poder en Venezuela, iniciando después una purga interna que desaforó a todos los ministros chavistas considerados una amenaza para Cuba. Maduro, siguiendo el ejemplo de Fidel Castro, impuso su propio sello cubano en Venezuela. Su círculo más cercano es casi totalmente cubano y ha logrado consolidar el control cubano sobre el país. La imagen y figura de Chávez han ido desapareciendo poco a poco, mientras Maduro habla del socialismo clásico en su discurso, llevando a Venezuela hacia una dirección cada vez más influenciada por Cuba. Teoría de la conspiración: ¿inocularon cáncer a Chávez? Fue Nicolás Maduro quien primero sugirió públicamente que existía un complot para asesinar a Chávez, liderando una supuesta operación de investigación que, sin embargo, nunca arrojó resultados concretos y fue rápidamente olvidada. Contra una enfermedad que lo atacó, Nosotros no tenemos ninguna duda y llegará el momento indicado en la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez, él manifestó públicamente su visión sobre este tema. Y nosotros no tenemos ninguna duda, históricos de nuestra patria buscaron el punto para dañar la salud de nuestro comandante. Las acusaciones de Maduro de que Estados Unidos estaba involucrado en la enfermedad de Chávez
fueron enérgicamente rechazadas por el gobierno estadounidense, calificándolas de absurdas y falaces. Funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono desestimaron las acusaciones y enfatizaron su deseo de mantener una relación funcional con Venezuela. No obstante, el gobierno venezolano, a través del vicepresidente Nicolás Maduro y del ministro de Exteriores, que era en ese tiempo Elías Agua, que después fue otro de los ministros desaforados, expulsaron a David del Monaco y a David Costa, ambos de la agregaduría aérea de la legación estadounidense en Caracas. Maduro dio cuenta, sin proporcionar otros detalles, de que aparte de la expulsión, el gobierno de Chávez está tras las pistas de otros elementos que configuran todo este cuadro venenoso para buscar perturbaciones y configurar un cuadro para dar un zarpazo. Desde un punto de vista histórico que tendrá que ser investigado por una comisión especial de científicos. Ha habido casos en la historia, demasiados casos en la historia. Él dijo también: no tenemos ninguna duda y llegará el momento indicado de la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado. Eso lo afirmó Maduro. La comunidad científica, por su parte, desmintió rotundamente la posibilidad de que el cáncer pueda ser inducido de manera deliberada. Oncólogos como Javier Espinosa aclararon que el cáncer es una enfermedad compleja, resultante de múltiples factores y que no puede ser inoculada. Hasta el día de hoy, el tema ha sido prácticamente olvidado y enterrado en el pasado. Los hechos son innegables. Nicolás Maduro se convirtió en presidente y continúa en el poder. Pretende seguir haciéndolo, no se sabe por cuánto tiempo. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, la memoria de Hugo Chávez parece desvanecerse gradualmente. Mientras tanto, una nueva forma de sistema político está surgiendo sobre los fundamentos del socialismo del siglo XXI que Chávez intentó establecer. Origen. Se pensaba que con la llegada de Chávez también arribaban al poder los cubanos. Pero eso no es tan cierto. De hecho, Chávez terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para Fidel. Fidel tenía dos sueños. El primero, ser recordado como el más grande socialista jamás conocido en América. El segundo sueño de Fidel, apoderarse de Venezuela. Había intentado hacerlo en varias ocasiones a través del apoyo a la guerrilla de izquierda. Incluso llegó a ejecutar algunos intentos. Uno bien conocido, el desembarco de Manchurucuto en 1967. Fue un breve intento de invadir a Venezuela, llevado a cabo por exiliados comunistas venezolanos de una guerrilla entrenada en Cuba durante el gobierno de Fidel Castro. El equipo de guerrilleros estaba conformado por venezolanos y cubanos. La operación fue frustrada luego de un enfrentamiento con las fuerzas militares venezolanas. El Ejército Nacional de Venezuela y la Guardia Nacional los encontraron la noche del 10 de mayo, luego de que los pobladores de la región avisaran a estos. La situación se prolongó hasta la madrugada del 11 de mayo, donde fueron capturados 2 guerrilleros y el resto fueron dados de bajas en la batalla. La guerrilla, según algunas fuentes, tenía un pleno entrenamiento paramilitar en Cuba. Su principal misión era entrenar a la guerrilla ubicada en los Andes venezolanos para tratar de derrocar al entonces presidente Raúl León. Después de esto continuaron los intentos de Fidel para tomar el poder en Venezuela, pero en esa ocasión empleó la vía democrática, colocando candidatos de la izquierda en la contienda electoral. Ninguno logró siquiera acercarse al poder. Para esa época, figuras como Teodoro Pecós, Pompeyo Márquez y una vasta variedad de militantes de izquierda formaban parte de la escena política. José Vicente Rangel era un ferviente marxista y servía a los intereses cubanos. Eventualmente, esa misma izquierda marxista terminó moderándose y logró colarse en el llamado Chiripero, el proyecto político que llevó a Caldera a la presidencia, que fueron quienes después lograron indultar a Hugo Chávez.
Como ustedes están viendo, nada es casualidad. Hasta ese momento, esto fue lo más cerca que estuvo Fidel del poder en Venezuela. Con la llegada de Chávez al poder, luego de la presidencia de Caldera, muchos pensaron que él era el portal de entrada de los cubanos al poder en Venezuela. Y en efecto, recordamos cómo Chávez empezó a venderle al pueblo la figura de Fidel como su padre putativo. ¿Quién era Chávez? Sabemos todo del comandante Chávez insurrecto y su intento de golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez, que fue un fracaso que lo llevó a la cárcel. Luego fue liberado por un Caldera prácticamente momificado por la edad avanzada. Una vez en la calle, se activa el Chávez político. Hablemos un poco de ese Chávez antes de ser el político de calle. Lo más cerca que estuvo de una multitud fue dirigiendo la fiesta del Orza en los llanos de Apure. Esa era su política: reunir un grupo de llaneros para celebrar fiestas llaneras con mangas de coleo de toro y noches de barranco militar llanero. Esa práctica de la fiesta llanera fue lo que él llevó a la política y lo convirtió en un líder popular. El hombre del llano de Barinas se presentó como un personaje antisistema que llamaba a un cambio histórico. En Venezuela tiene su hora, y es que llegó la hora del pueblo. Decía que Venezuela iba a ser grande, que sería el renacimiento de Bolívar, que Venezuela sería la nueva potencia, y todos esos cuentos que nos meten en la escuela en la clase de historia. Chávez jugó con esa fantasía, con esa metaidea, que previamente han estado en nuestras mentes. Ya nos hacen leerlas en las clases de historia. El destino de una gran nación llamada a liderar la humanidad. La habilidad de Chávez de engañar siempre fue admirable. Buena parte del pueblo venezolano lo idolatraba y le creía. Chávez llegó al poder con un proyecto nacionalista que él llamó la Quinta República. Según él, era un proyecto bolivariano fundado en la idea de Simón Rodríguez y el presunto árbol de las tres raíces, que solo estaba en su mente. En ese cuento mitológico, Chávez colocaba a Bolívar como el padre de una nueva era para los venezolanos, donde se iba a empoderar al pueblo. Mientras más necedades hablaba Chávez, más lo querían, total de que trajera dinero. Estamos ofreciendo en vivo y en directo desde el Fuerte Tiuna con motivo de este evento que sin duda alguna está llenando de felicidad y alegría a centenares de familias venezolanas que el día de hoy van a recibir su llave de un vehículo como este que ustedes están apreciando en este momento en sus pantallas y de otra serie de modelos que el día de hoy van a ser entregados por el gobierno nacional bolivariano a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y PDVSA. Esto como parte no solamente... Rápido, ligero. Esto era la clave. Chávez sabía muy bien lo que quería la gente, así que su proyecto bolivariano empezó a envolverlo con dinero. Fue así que lanzó en paralelo un programa de televisión llamado Aló Presidente. Era un maratón de horas que en ocasiones llegaba a durar más de 8 horas. Chávez se enorgullecía de decir que Aló Presidente era el programa más visto de la televisión venezolana. Había realizado 330 ediciones, incluso algunas fuera de Venezuela. El mediático programa tuvo un récord de duración de 8 horas y 15 minutos y participaron presidentes amigos de Chávez, incluyendo al líder cubano Fidel Castro. El programa de televisión Aló Presidente fue realmente un producto cuidadosamente elaborado para repartir dinero y bienes, tales como neveras, cocinas, carros, casas. ¿De dónde sacaba el dinero Chávez? Vaya usted a saber en qué clase de deuda él metía a Venezuela. Pero casi siempre se le escuchaba decir que la plata venía del fondo chino. Permítenos, Fidel, y permíteme, Fernando, ¿por qué no decir que esta interconexión eléctrica te la damos también como regalo? Todo el mundo acudía a ese programa y lo veían millones pegados a la pantalla del televisor los domingos con la esperanza de que les tocara el turno de una llamada de Chávez. Recuerdo lo que siempre me decía mi buen amigo Álvaro Tejera: Esteban, los de Chávez es una lotería. Y estaba en lo cierto. Como que el tiempo no es mucho,
Hoy es 31, no quiero tenerlos por aquí hasta tan tarde. Bueno, vamos a continuar. Ajá. Aquí está. Son edificios de planta baja. ¿Y cuántos pisos? 3 pisos. Hola. ¿Qué tal? Hola, 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 hola. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a esta niña? ¿Qué va a cantar? Luego presumo que alguien de su círculo cercano, no me extrañaría que fuera Jorge Rodríguez, le dijo que ya era hora de hablar del socialismo. Así que Chávez, sabiendo que era un hueso muy duro de roer, empezó a embellecer el concepto y lo llamó socialismo del siglo XXI. Así fue como él lo presentó. Y lo hizo del mismo modo que antes había hecho con el proyecto bolivariano. El socialismo del siglo XXI también era billete para regalar. Ese era el concepto y así la gente empezó a digerir ese socialismo de Chávez. ¿Era Chávez socialista? Chávez era ante todo un pragmático. Vio una oportunidad en el nacionalismo bolivariano, pero pronto se dio cuenta de sus limitaciones. Carecía de una base militante sólida. Los únicos nacionalistas disponibles eran los perejimenistas, quienes consideraba retrógrados y anticuados. En este grupo no había espacio para su crecimiento. Fue entonces cuando su hermano Adán, ya inmerso en la izquierda, se presentó a un grupo interesante, a los socialistas. En esos primeros intentos tuvieron figuras como Gabriel Puente Aponte. En ese momento los socialistas estaban en decadencia tras la caída del muro de Berlín, pero Chávez vio una oportunidad en esta ideología, no tanto por convicción, sino por conveniencia. Chávez supo capitalizar el socialismo para construir su propio movimiento, demostrando que más que un socialista convencido, era un maestro en el arte del populismo político. De esa forma que Chávez llevó el MBR a convertirlo en el PSUV. Al principio todo lucía muy bonito. Chávez mezclaba su socialismo con Bolívar y después decía que Zamora también era socialista. Pero nada de nombrar a Marx ni a los líderes históricos. Para la consistencia política e ideológica, que si el Partido Comunista sigue haciendo el planteamiento del marxismo-leninismo, allá ellos. Yo no voy a pelear con ellos. No. Ahora, el Partido Socialista no va a tomar las banderas del marxismo-leninismo, porque eso es un dogma que ya pasó. ¿Quién creen ustedes que estaba monitoreando todo esto? Fidel y sus camaradas desde la isla. Aunque Fidel recibía su billete grueso por ser parte de los amigos de Chávez, no estaba conforme con la falta de identidad ideológica de Chávez. Además, veía cómo Chávez empezó a visitar países como Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina. En fin, casi todos los países donde gobernaban los izquierdistas empezaron a llamarlo, porque lo amaban ya que Chávez le llevaba dinero. Y cuando Chávez llegaba a esos países, ¿qué cree que vendía? El socialismo del siglo XXI. Chávez llevaba su piñata de dinero a cada uno de esos países. Así que Chávez llegaba a esos países, lo invitaban a él, pero no a Fidel. Así empezó a pasar repetidamente. Cada vez se escuchaba menos a Fidel y más a Chávez. Incluso en el Bronx, Nueva York, Chávez llegó regalando full oil para la calefacción. Y esto logró que muchos en la Gran Manzana lo amaran. Pues tomar la impresión de lo que es aquellos gestos de aprecio que pues le muestran las personas de los Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York, y cómo se acerca. Así que este sujeto con su socialismo del siglo XXI empezó a dejar atrás al viejo socialismo de Fidel, el cual era un bocaza que traía puros cuentos del Che Guevara y pedía plata, a diferencia de Chávez que venía forrado de dinero. ¿A quién iban a preferir? A Chávez, por supuesto. Así que Fidel empezó a ver cómo su popularidad se iba disminuyendo, hasta el punto de que Chávez ya no era su hijo putativo, sino su jefe. Así es, Fidel no tenía cómo poner a funcionar las estaciones de gasolina allá en Cuba, así que acudía a Chávez, llegando a sentirse a veces ignorado y hasta humillado. Él tenía que hacer la cola detrás de los demás mandatarios, ya que todos le pedían dinero a Chávez.
Estaba Cristina Kirchner, Evo Morales, Lula. Y Chávez los tenía que atender. Si llegaban primero, eran ellos. Así que Fidel estaba en la cola. Eso fue muy penoso para este viejo, acostumbrado a que lo traten como el primero. Porque de eso se trata el comunismo cubano. Hablan de igualitarismo, pero son todo lo contrario. A ellos les viene bien el dicho: dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. Fidel estaba muy molesto porque Chávez lo ponía en orden de llegada. Incluso el viejo estaba durmiendo y tenía que despertarse para atender la llamada de Chávez, porque era a la hora que a él le daba la gana de hablar. Y este viejo ya senil ya no tenía propósito más que servir a los deseos de Chávez. Eso realmente era indignante para los cubanos. ¿Qué creo que sucedió después? Que se cansaron de Chávez. Fue así como se activó el proyecto Maduro, el bateador designado, el candidato de Manchuria. Recuerden, él empezó con Chávez cuando se le acercó en la cárcel de Yare. Era uno más del grupo, nunca estuvo en el radar más íntimo de Chávez, porque allí estaban los comandantes. Lo que creo es que en un principio los cubanos lograron colocarlo como el llevamaletín de Michelena, a quien presumo espiaba. ¿Cómo se explica la caída de Michelena sin pensar en Maduro? Probablemente muchas de las delaciones de los planes de Michelena fueron revelados gracias a las diligencias de Nicolás. Nicolás, el candidato de Manchuria. Nicolás era un disciplinado operador cubano. Él fue entrenado meticulosamente por la Agencia de Inteligencia Cubana durante su estadía en la isla. El entrenamiento cubano lo convirtió tal cual la película El candidato de Manchuria. Les explico de qué se trata esta película. Es un thriller. Así que una vez que Michelena cayó en desgracia y fue defenestrado por Chávez, los cubanos lograron posicionar a Maduro dentro del círculo de Chávez. Él subió unos escalones políticos como ninguno de su grupo, y no fue por inteligente. Finalmente lograron colocarlo en una posición estratégica, la Cancillería, desde donde los cubanos lograron por vez primera incorporar a una verdadera pieza de ellos. Los cubanos hasta ese momento no contaban con un verdadero actor clave. Cada vez la vieron más difícil. Siempre desconfiaron de todos los miembros del gabinete de Chávez, con la excepción de los hermanos Rodríguez. Siempre mantuvieron distancia con Diosdado Cabello, a quien consideraban un contrarrevolucionario. Ajá. Al aire el ministro Cabello. ¿Aló? Ajá, Diosdado. ¿Cómo está, ayudante? No estoy muy bien porque me están reclamando aquí un compromiso que no hemos cumplido. Igual pensaban de Rafael Ramírez y del resto de gente como Giordani, a quien calificaban de protoadeco, y a Navarro de revisionista. En fin, la pieza más crucial para los cubanos era Nicolás. Fue cooptado por ellos desde joven. No sabemos el nivel de control que ejercían sobre él, pero cualquiera que haya ido a la Isla de la Juventud en calidad de estudiante sabe lo que se hace allí. Un adoctrinamiento extremo. En el 2012, los cubanos lograron que Chávez eligiera a Nicolás Maduro como su vicepresidente. Así que él sale de la Cancillería para la vicepresidencia. Ni Bakunin en su anarquismo, ni Lenin en su socialismo imaginara semejante falta de educación en su círculo cercano. Pero así fue Maduro, lo que nos hace preguntarnos en qué estado mental estaría Chávez. Recuerden que eso ocurrió en el 2012, precisamente en el momento en que se enteraron de la existencia del cáncer de Chávez. Aquí no hay casualidades. Volvamos a los puntos conexos. Recuerden lo que le dije de Fidel, que él estaba cansado del maltrato que le estaba dando Chávez. Dos de los sueños más importantes para Fidel estaban amenazados. El primero, ser recordado como el más grande socialista de América. Ya ese sueño estaba bien acabado porque Chávez se había convertido en el nuevo ícono de los socialistas. Fidel pasó a un segundo plano. Algo muy malo para ese lobo viejo.
Luego está el segundo sueño, el de apoderarse de Venezuela. También estaba en pico de Zamuro. De hecho, Chávez ya quería apoderarse, pero de Cuba, porque tenía presencia en todas partes y lo seguían multitudes. Las alarmas estaban encendidas en La Habana. Y sucedió lo que todos sabemos y nadie esperaba. El 20 de junio del 2011, Chávez fue intervenido en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas en La Habana, sin que la información trascendiera públicamente. Casualmente, los médicos tratantes del cáncer de Chávez eran cubanos, quienes lo rodearon herméticamente. No había forma de enterarse del desarrollo de la salud de Chávez. Durante 2 años Chávez luchó contra la enfermedad, hasta el 11 de diciembre del 2012, cuando fue operado por 4ª vez en La Habana, Cuba. La intervención quirúrgica duró 6 horas y se inició un delicado proceso postoperatorio. El 13 de enero del 2013, el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, informó que a pesar de su delicado estado de salud, la evolución clínica de Chávez había sido favorable. Fue la compleja intervención quirúrgica. Apenas 24 horas después de su regreso a Cuba para tratarse por un cáncer, el presidente venezolano Hugo Chávez ingresó al quirófano. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que el equipo médico que atiende al comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ha comenzado a cumplir el protocolo preoperatorio para la intervención quirúrgica a la cual se someterá el líder de la Revolución Bolivariana este martes 11 de diciembre de 2012. Chávez, de 58 años, fue diagnosticado de cáncer en junio de 2011. Se ha tratado en La Habana, donde recibió sesiones de quimioterapia y tratamiento hiperbárico, y donde volvió este lunes para someterse a su 4ª operación. El 18 de febrero del 2013, Chávez anunció en su cuenta de Twitter que había regresado a Venezuela. Desde 2 meses antes, el Hospital Militar de Caracas se preparó para recibir al mandatario nacional. El 5 de marzo del 2013, alrededor del mediodía, el vicepresidente Nicolás Maduro informó a los medios públicos de comunicación que Chávez sufría de una infección muy severa. Más tarde ese mismo día se anunció el fallecimiento del presidente Hugo Chávez a las 16:25 hora local. Es notable que desde su presunto regreso a Venezuela, Chávez nunca hizo una aparición pública. Toda la información sobre su estado de salud fue comunicada por terceros, a menudo a través de medios como fotografías, escritos de prensa y en redes sociales. Esta falta de transparencia siempre levantó sospechas. Además de su enfermedad, si nos remontamos un poco en la cronología, no podemos pasar por alto el hecho de que el 8 de diciembre del 2012, Chávez manifestó que en caso de no superar el cáncer que padecía, Nicolás Maduro, en su calidad de vicepresidente, debería ocupar el cargo de presidente de la República hasta la convocatoria de unas hipotéticas nuevas elecciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución. Para esas elecciones, el mismo Chávez pidió el apoyo popular para Maduro. Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esto lo dijo Chávez. Los cubanos al poder. Convenientemente, Chávez no logró superar esa operación. Fue de ese modo que el señor Nicolás Maduro se convirtió en presidente. Luego de una jornada electoral en la que ganó Capriles, pero le dieron la victoria a Nicolás por menos de 300.000 votos, un fraude electoral gigantesco. Fue así, apoyado por las fuerzas militares, que los cubanos llegaron formalmente al poder en Venezuela. Hasta ese día llegó el proyecto bolivariano
del socialismo del siglo XXI de Chávez. El desmantelamiento de las misiones, el cierre de los cupos para viajeros, Cadivi, las plataformas de CDI, la caída de los ingresos, todo empezó a ser desmantelado. Que Fidel no es historia pasada. A unas horas de haber partido, Fidel, hermanos de Cuba, es más futuro que pasado. Miraflores se convirtió en una cacería de brujas, pero hacia los chavistas. Por instrucciones de los cubanos, comenzó la purga interna y de ese modo salieron de todos los ministros no ideológicos y considerados una amenaza para Cuba. Salieron Ramírez, Navarro, el mismo Jagua, Giordani, Pizarra y otros. Sobrevivieron algunos como Diosdado Cabello, siempre y cuando se comportara como perrito faldero de Nicolás. Le dejaron su programa de televisión con el mazo dando para que hiciera el trabajo de chismoso de barrio y se sintiera útil en su papel de guardián revolucionario. Vamos a ver esta cartelera. Monitoreamos la arrogancia del imperio y su lacayo. Última hora, Gabriel Boric. Y esto es lo que a la final ha hecho Nicolás. Ha convertido a Venezuela en un gran trofeo para los cubanos. Hoy, gracias a Nicolás, son los cubanos quienes gobiernan en Venezuela. Maduro ha impuesto su propio sello cubano. Lleva un récord de crímenes contra los opositores, contra los disidentes, al punto de que ha hecho algo nunca logrado por la dictadura cubana: ser reconocido como un criminal ante la Corte Penal Internacional. Así que Maduro ha impreso su propia marca como buen discípulo de Fidel. El candidato manchuriano está activado, haciendo el trabajo de los cubanos en Venezuela. Siempre les he dicho a los chavistas que observen que poco a poco se ha venido desapareciendo la imagen y figura central de Chávez. Incluso ya ni se menciona ese tema del socialismo del siglo XXI. Sabemos que Maduro ha traído de vuelta el viejo cuadro de Fidel y su canciller Iván Gil pasa más tiempo en La Habana que en Caracas. Sí, también los militares, empezando por Padrino López, tienen que rendir pleitesía a los comandos cubanos. Nos complace regresar a la patria de Martí y de Fidel, expresó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, al ser recibido aquí en el Palacio de la Revolución. Así que el segundo sueño de Fidel sí lo pudo lograr: apoderarse de Venezuela. Porque el primero, ser recordado como el primer gran socialista de América Latina, ha sido desdibujado por su adulancia pública a Chávez. Así que de esa última forma es que ha quedado su figura, como el padre alcahueta de la vagabundería de Hugo Chávez. Finalmente, solo podemos inferir que el destino de Chávez fue servir de escalón para el ascenso de una forma de poder y de dominación extranjera en suelo venezolano, específicamente por parte de los cubanos. ¿Estaba Chávez consciente de que esa iba a ser su función? ¿Estaba de acuerdo con ello? No lo sabemos. Cualquiera con sentido común no habría estado de acuerdo. A sus familiares recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Probablemente si Chávez hubiera adoptado una forma populista al estilo Perón, alejado de Fidel Castro, su socialismo, quizás otra fuera la historia. Pienso que Chávez quiso reinar en un lugar donde no pertenecía. Se aprovecharon de él, jugaron con él, al final lo usaron para quedarse con todo un país. Fue una decisión muy firme que me sorprendió realmente. Me sorprendió en primer lugar desde el punto de vista de los sentimientos, del dolor, porque yo nunca
ambicioné ser presidente de la República, ni nada, ningún cargo he ambicionado yo tener. Hay que admitir que terminó siendo, queriendo o sin querer, un agente de ayuda útil de una potencia extranjera como Cuba, que ahora domina en el cerebro de este gobernante criminal que tiene Venezuela, el señor Nicolás Maduro. Bien, es todo en esta ocasión. Espero que este video sirva para ponernos a todos a reflexionar. Te invito a seguirme leyendo en mi columna del Nacional. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y compártelo. Para tomar decisiones, el vicepresidente de Venezuela aseguró que este es el propósito de su nueva visita a Cuba, donde se encuentra en recuperación el presidente Hugo Chávez tras la cirugía de hace un mes. Maduro, que llegó con el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, prevé reunirse con los demás dirigentes del gobierno venezolano que se encuentran en La Habana, el canciller Elías Jagua, la procuradora general Silvia Flores y la ministra de la Presidencia, almirante Carmen Meléndez. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.